Amazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... En Uniandes proyectamos lo mejor de ti. Buenas noches. Los pueblos y las naciones se nutren también de la cultura. El sustento del alma tiene que ver con el arte, con la poesía, la música, la literatura. En horas de tensión y angustia es bueno destinar unos minutos a ese otro alimento que tiene que ver con el lado bueno de la vida. Revista Mundo Diners cumple 44 años de vida. Han circulado 500 ediciones y se ha convertido en el gran referente de la promoción y difusión de la cultura en el Ecuador. Helen, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Revista Diners se convirtió en la publicación cultural más importante y antigua del Ecuador. Desde hace 44 años ha retratado al país y sus historias. En sus páginas se han recogido hechos trascendentales, personajes, y ha sido la más amplia galería para el arte. Veamos un reportaje que resume la historia de Mundo Diners. Retratar al país con profundidad, calidad y calidez ha sido desde siempre la misión de la revista Mundo Diners. Un proyecto que nació hace 44 años como una quimera, terminó por convertirse en la publicación cultural más antigua e importante del Ecuador. La primera edición, que fue bautizada con el número 0, se imprimió en octubre de 1979. Se trataba de una revista pequeña en formato horizontal que durante el primer año se publicó de manera trimestral. En el segundo año se convirtió en una revista bimestral y para los siguientes años empezó ya a llegar a los lectores de manera mensual. En un Ecuador que ha vivido convulsionado por los problemas sociales, una mirada diferente basada en la investigación y la reflexión fue siempre necesaria, y eso ha sido lo que a lo largo de estas 4 décadas Mundo Diners le ha entregado a sus lectores. La revista no es solo una vitrina para el arte, como en ocasiones se la ha calificado. En sus páginas se ha narrado la memoria cultural del país, su geografía, su literatura, su música, su cine, su gastronomía, la tecnología y los hechos trascendentales que nos han marcado como nación. Reconocidos personajes han formado parte de estos más de 40 años y han dejado huella a lo largo del tiempo. Y que se haga el lanzamiento de su publicación número 500 solo es la muestra del compromiso de quienes hacen Mundo Diners, compromiso que ha ido evolucionando con el tiempo. Hoy, por ejemplo, ya no solo llega a los lectores de forma impresa y con su siempre excelente calidad gráfica. Hoy también está a disposición de los ecuatorianos a través de la web y se ha transformado en un diario cultural digital. Y como decía uno de sus colaboradores, estas son solo las 500 primeras ediciones de Mundo Diners. Bien, nuestros invitados esta noche. Agradecemos la participación de Mónica Almeida. Ella es periodista de larga trayectoria. Saludamos a Francisco Febres Cordero. Es el presidente editorial de revista Mundo Diners. Saludo a Pablo Cubi, escritor, periodista y sociólogo. Nos acompaña Juana Ordóñez. Ella es editora general. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. ¿Cómo definir Mundo Diners? ¿Cuál es el espíritu de esta revista? Buenas noches. Bueno, quizás, Andrés, esa pregunta habría que remitírsela a Fidel Egas, que es el gran culpable de que la revista exista. Él trajo la idea de una revista Diners de Colombia, pero era una revista más comercial y Fidel quería darle a esta publicación en la que él soñaba otro carácter. Y para eso pensó en el país. Pensó en su gente, pensó en su arte, pensó en su comida, pensó en unos sitios insólitos que en ese tiempo, con la falta de internet, no se conocían. Entonces, dar esta imagen del país y atraer a los escritores de la más diversa ideología, el más diverso estilo. Y entonces la revista se fue configurando así.
con secciones que promocionaban el arte, como la galería, con secciones que promocionaban a ciertas personalidades de la patria a través de unas entrevistas de vida. Ya. Y esta sección de viajes que mostraba al país. Y entonces Diners es un calidoscopio de nuestra ideología, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de expresarnos, de comer, de sentir, de vivir. Entonces, esos son los grandes elementos, Pablo, de la revista. La entrevista, las artes plásticas, pongamos así, y el Ecuador profundo. Sí, fueron las tres secciones. Los ejes fundamentales, digamos. Fueron las tres secciones más importantes de la revista. La galería se convirtió como en la marca de la revista, porque en cada número salía un pintor, era el pintor del mes, y salía una entrevista que era una entrevista en profundidad, larga, a los personajes más importantes, o sea, de la política, de la cultura, del deporte, de todo. Y la crónica de viajes, que era viajar al Ecuador desconocido, al Ecuador profundo, en una época en que todavía no habían las grandes carreteras ni las cosas, entonces había que llegar en canoa, en burro, en ranchera, en Manaví, en fin, todo eso. La galería se convirtió en algo muy importante porque, como tú te acordarás, era una época cuando habían muchas galerías, muchas inauguraciones, llegaron a haber 4 inauguraciones por semana. Entonces había una tecnocracia, esa famosa clase media que había crecido mucho con el boom petrolero y que estaba ávida de arte, de cultura y de conocer el Ecuador. También era la época de los libros de política. Todo era un momento de auge, de expansión. Y empató muy bien la revista con ese momento y respondió muy bien. Y la gente, como yo te contaba, por ejemplo, salía un pintor en Quito y llamaban de Guayaquil a preguntar... Queremos esa obra. Queremos 3 cuadros. No importa cómo se llame. Mónica, tú has revisado entonces estos 44 años, has estado metida en la publicación de la última edición. De la última edición, sí. Y la cultura, ¿cómo leer, cómo entender la cultura? Sí, bueno, porque, claro, hay muchas culturas, exacto, ¿no? Y un día nos sentamos con Juanita y entonces estábamos viendo, bueno, qué vas a hacer, esto, y ella me habló, necesitamos un artículo de estos 40 años de la sociedad ecuatoriana. Y entonces, claro, yo me quedé así, dije, pero eso es un libro. Claro. Pero dije, no, está bien, lo hago yo, lo quiero hacer yo. Y era un poco como recorrer los 40 años del país desde el punto de vista de la sociedad, lo social. ¿Qué nos pasó en estas 4 décadas? Más allá de los políticos, o sea, los ecuatorianos. Y llegué a la conclusión de que seguimos en la edad del burro. Así es la adolescencia. La adolescencia, sí. Ese es el título de mi reportaje. Pero es muy lindo poder, digamos, no solamente en la cuestión social, sino hacer un recorrido en todas estas expresiones artísticas del país. En la revista están 44 años de arte, están 44 años de tecnología, pero siempre conectados también con el mundo exterior. Yo creo que eso también es importante. O sea, hay ideas políticas de afuera, hay lo que nos sucedió adentro, todas nuestras crisis, los levantamientos, las inestabilidades y todo, pero al mismo tiempo la creación. Porque este país ha sido muy prolífico en el arte. A mí me parece que el gran ingrediente de esto es la tecnología. Porque evidentemente lo que teníamos hace 40, 44 años era el papel. Y ahora el salto es vertiginoso. ¿La tecnología juega un rol fundamental en este periodo o no? Yo creo que en este nuevo periodo, porque acuérdate que... En la primera parte no. La primera parte no, pero ahora sí. Ahora sí, yo creo que desde hace unos 6 años, si no me equivoco, 10 años, la revista ya se ha modernizado, ha dado el salto digital. Siempre tú tienes aquí, cada ejemplar tienes algo de tecnología. Pajarito, ¿dónde se leía la revista Mundo Diners en los primeros años? Desde las peluquerías, el consultorio del dentista, claro, hasta las casas. Las casas, era un lector de una gama amplísima, ¿no?
desde un ferretero, desde un tendero, hasta el gerente de una gran empresa. Entonces fue un público muy variado, muy disperso. Y el éxito de la revista es haber satisfecho esas necesidades de ese público tan diverso. Y claro, y también esta idea de las revistas culturales que son pesadas, que son complejas, que hay ensayos eternos, incluso con un papel difícil de manejarlo. Aquí, ¿qué hizo Mundo Diners para entrar en la cultura? Bueno, todavía no era Mundo Diners, era Diners. Solamente ¿no? Diners. La chiquita era revista Diners. Lo que hizo fue abrir el menú y sobre todo conseguir grandes colaboradores. O sea, las mejores plumas, los mejores fotógrafos, los mejores pintores pasaban por la revista Diners. Al principio estaba ni más ni menos que Alejandro Carrión, que Jorge Enrique Adún, por ejemplo, grandes plumas del Ecuador. Cuando empezaba la revista estaba Paul Margrave, era el fotógrafo, ¿te acuerdas? Del Claro, gordo, claro, así, sí, el sí. suizo. Iban pasando también todos los pintores estaban en actividad en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Eso fue muy importante, es decir, había un enfoque estético del asunto. Esa era la idea, no era la revista, no era el magazine político, que está muy bien y que tiene otra función. O la revista literaria, que es tan difícil, es tan pesada. O pues. también la Sí. revista literaria, que está hecha para un nicho de gente que te va a entender cuando hablas en difícil. Juanita, y entonces esto que dice Pablo, que estaba bien presentada, que era estéticamente bien presentada, ¿ahí qué rol jugaba en ese momento, por ejemplo, la editora en donde se imprimía la revista? Bueno, siempre fue cuidada. Lo que pasa es que cambiaron los mecanismos nomás. Pues al principio venían los fotógrafos con las fotos impresas en papel, se escogían las fotos, se ponían los slides, o sea, era un proceso muchísimo más trabajoso, por decirlo de alguna manera. Desde que hay fotos digitales, esto mejoró significativamente los procesos. Ahora, para hacer esta revista 500, desenterramos los archivos físicos y hay unas fotos maravillosas, o sea, hay unas fotos maravillosas en blanco y negro de los primeros años, pero siempre fue muy cuidada y de hecho la exigencia actual es que frente a la posibilidad que nos da la tecnología de tener mejor calidad gráfica, mejores fotografías, tenemos pues ese reto de que cada vez, y sobre todo internacionales, ¿no? ¿Y qué rol jugó Francisco Valdivieso? No, o sea, Paco ha sido un puntal. En la calidad, en la calidad. Es decir, la revista tenía por principio una calidad gráfica que no tenía una paralela en el mercado. ¿El consejo editorial? El consejo editorial... Difícil, complicado, crítico. Complicado, crítico, de página en página. Yo he estado básicamente mucho tiempo en la producción editorial. Claro. Y recientemente estoy en la edición, pero con Pajarito por mucho tiempo fue director. ¿Complicado el consejo editorial? Sí, les estaban, el consejo por ahí que el consejo es duro. Sí, ¿no? Duro el consejo editorial porque es un consejo editorial muy crítico, ¿no? Analizamos página por página, párrafo por párrafo, todas las revistas mensualmente, y a veces las críticas son acerbas, otras veces menos, otras favorables, pero siempre hay un elemento de tensión entre un consejo editorial que también ha variado con el tiempo. Claro. Al principio estaban Ernesto Albán, estaba Simón Espinosa, bueno, siempre estuvo Paco Valdivieso. Ahora están gentes jóvenes como la Mónica Almeida. Y es tan rigurosa como los anteriores, tan exigente. Rigurosa como toda joven y crítica de los viejos. Pero sabes que a mí me da, a veces cuando lo escucho al Pájaro me da mucho chiste. Fui 2 años miembro del Consejo Editorial. En una etapa anterior. En una etapa anterior, antes de irme a Francia. Ajá. Entonces, claro, los conozco desde entonces. Desde niños. Desde niños. Pero siempre creo que lo importante que hay que destacar aquí es que no es... es un consejo editorial, es gente que se sienta a pensar el país. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que nos da esperanza? ¿Qué es lo que vale decirle al Ecuador? Esto estamos haciendo bien. Porque, ¿verdad? Porque el lema de la revista es el lado bueno de la vida. Claro. Ajá. Tampoco vamos a esconder las cosas que nos están pasando. Hay también una crónica social, una vez al mes siempre sale un tema social, pero siempre predomina lo otro.
Entonces, lee este libro, anda a ver esta película. En Estados Unidos está sucediendo esto tiene relación con nosotros. Ándate de viaje a tal lugar. Es otra visión. Esa visión de la esperanza, del optimismo, Juanita. Eso atrae a los lectores, es un tema de interés. Sí, es decir, yo creo que hay de todo. La revista es un poco una sorpresa mensual. No va a ser, como dice Mónica, un corrido de artículos de felicidad, pero también sí tenemos la responsabilidad de ir generando interés en las nuevas generaciones, pues. Entonces, ¿qué les interesa a los chicos? ¿En qué están? ¿Cuáles son los ejes que deberíamos tratar? Ese es el desafío, los jóvenes. Claro, porque y este momento de la existencia de la humanidad, que es la tecnología, lo moderno, lo digital, como se llame. Es decir, nosotros tenemos un público desde que tenemos la versión digital que bajó en edad. Es decir, antes teníamos un público, digamos, cuarentón y ahora estamos de entre 20 y 80. Entonces, ese es el reto, generar un material para toda esta gama de chicos, de gente. Claro. ¿Tú recuerdas el primer viaje que hiciste en estas crónicas recorriendo el país? Claro que me acuerdo. Fue el señor Soto, que era el chileno que trajo la idea de Colombia. Me reuní con él y con Ernesto Albán y le dije, bueno, voy a hacer un viaje hacia la Tacunga. Me dijo, no, muy poco. Dice, vaya hacia la Tacunga, Ambato, Riobamba y Guarán. No sabía de lo que estaba hablando. Era chileno. Entonces yo le dije, oye, está muy largo para un reportaje. Pero dije, no me voy a poner a necio en el primer trabajo. Así, ok, gracias. Si no le gusta, váyase. Y tú eras bien filático en eso, ¿no? Tenías una libretita, ibas apuntando cada detalle. No, filático, eso es ser profesional. Ve la libreta que tienes vos aquí, o sea, ¿qué pasa? Pero pasó una cosa bien graciosa. Yo he perdido 2 libretas en toda mi vida. Siempre he andado con libreta. La primera libreta la perdí en el primer viaje. En la iglesia de la Tacunga me trepé. En esa época uno quería treparse a tomar poco menos que de ahí y perdí la libreta. Pero lo que sucedió es que, claro, fue muy largo el viaje y luego tuve que volver y ampliar en cada sitio. Completaría y perdiste la libreta. ¿Se canastea mucho material, Carito? Se trabaja con los autores. Ese papel cumple el editor, ¿no? Trabajar con los autores, porque a veces los autores se elevan demasiado o son demasiado específicos en sus temas. Y como la lectoría es tan amplia, nosotros no somos una revista para especialistas, no hacemos una revista para especialistas. Entonces, el trabajo de edición es un trabajo compartido siempre con el autor. Y el tema de extensión de los artículos probablemente merece ser analizado, editado, y quizás los contenidos o eso no. Todo. Los contenidos se plantean. Es un contenido de rebote, ¿no? A veces nos plantean los autores una posibilidad de un artículo, otras veces somos nosotros los que planteamos a los autores la posibilidad de un artículo. Entonces es un juego de ida y vuelta. Pero la ventaja es que esa relación generalmente ha sido estupenda. Y esa imbricación del trabajo con los autores ha dado excelentes resultados. Solo para confirmar, ¿te han canasteado algún artículo a ti? No, hasta el día hasta de el hoy. momento. Espero que ya está muy tarde para empezar a canastear. Escrito por él, no. Propuesto de otros, sí. ¿Pero quién? Él mismo se encarga de canastear. Salvo la precisión. Y es una bonita revista, Mónica. ¿Qué crees tú? Es una bonita revista. Sí. Tú has recorrido mucho el mundo, estás vinculada al tema periodístico en distintos lugares. Esta es una revista que puede circular fácilmente en cualquier país. Sí,
Eso es lo que a mí me gusta de la revista y lo que rescato de la revista, que tiene una muy buena calidad, como decías, muy bien impresa, y se puede plantar frente a otras, no tranquilamente, como nosotros los ecuatorianos siempre estamos acostumbrados a latiguearnos, a decir que todo lo que hacemos está mal. Yo sí, Juanita a veces me quedaba mirando cuando nos reunimos la primera vez. Le digo, es un gran logro. 500 ediciones de esta revista es un gran logro. Es un gran logro también para el país, con todos nuestros problemas y debilidades, y etcétera, pero hemos producido. Tenemos aquí los escritores, tenemos aquí los artistas, tenemos aquí ideas, tenemos un recorrido de todo lo que hemos sido en 4 décadas. Y 4 décadas no es fácil tampoco. O sea, sí es una cosa histórica y quizás no coincidió, pero casi. Es quizás para vernos, bueno, desde el 80, regresamos a la democracia en el 79, ¿qué nos ha pasado y para dónde tenemos que ir? Entonces yo creo que eso también es bueno, hacer un balance de todo, porque tampoco estamos solos en el mundo, ¿no verdad? Estamos inmersos en una política internacional, antes había lo de la Guerra Fría, fuimos uno de los primeros países latinoamericanos que dejó la bota militar, y entonces ahora, bueno, estamos otra vez volviendo a esa mecánica. ¿Qué es lo que está pasando? Es también una sociedad que debe plantearse esas incógnitas. Ok, una pausa, vamos a atender la publicidad. En un instante retornamos. Gracias, amigos, por seguir en nuestra sintonía. Revisemos cómo han evolucionado las portadas de la revista Mundo Diners. Como podemos observar, sus portadas siempre se han destacado por ser la vitrina impresa de las artes plásticas, pero también nos han llevado a conocer el mundo, además las religiones, la naturaleza, y nos permiten sumergirnos incluso en problemáticas sociales. Pero a continuación vamos a ver esta portada correspondiente a mayo de 2023, que es particularmente novedosa y nos demuestra precisamente esa evolución de la que hablamos. La imagen que ustedes ven fue seleccionada de entre la galería de imágenes que Pablo Corral realizó gracias a la inteligencia artificial y se denominó la Galería Imaginaria de Pablo Corral. Pero además de llamativas y bien logradas portadas, hemos querido destacar algunos artículos y personajes que se imprimieron en las páginas de Mundo Diners durante estas 500 ediciones. Por ejemplo, la vida de una reconocida figura del teatro ecuatoriano como Carlos Michelena, o por qué no resaltar la labor del último hielero del Chimborazo, Baltasar Ushka. En estas páginas hemos conocido historias como las del expresidente de Cuba, Fidel Castro, o del ex primer mandatario de Venezuela, Hugo Chávez. También del actual líder de Estados Unidos, Joe Biden. Si hablamos de música, se narraron las historias de Joaquín Sabina, en el deporte de Iván Vallejo. Temas para relajarnos como la moda de las Harley Davidson, para analizar como la obesidad, y algunos temas que nos pusieron a debatir la clase de sociedad que somos y que queremos ser, entre ellos el femicidio o la eutanasia. Esto es solo una pequeña parte de lo que nos ha permitido nutrirnos Mundo Diners. En atención a lo que acabamos de ver de Belén, quisiera preguntarte, Juanita, el tema de las portadas. ¿Bajo qué consideraciones ustedes seleccionaban las portadas? Esta primera etapa que señaló Pablo, que eran las obras de arte, los pintores, en fin, la plástica, y luego estos otros elementos. La portada, Juanita. Bueno, la portada se selecciona en función del tema. Tiene que ser linda. Esa es la condición de la portada. A veces, la mayoría de las veces, yo te diría que un 80% de las veces está relacionada directamente con el artículo de galería o del arte, porque tenemos los dos artículos, y eventualmente tenemos temas, como por ejemplo de las religiones, que había una serie lindísima que se hizo Jorge Ortiz, que era islamismo, catolicismo, judaísmo, y entonces había unos cuadros preciosos que podían ser parte de esos temas. Hicimos también una serie de música, me acuerdo, bolero, tango, entonces teníamos unas fotos de acuerdo a cada tipo de música. Pero el tema con la portada es que tiene que ser linda, es un tema estético fundamentalmente. Y el papel, pregunto el papel porque es una tendencia en el mundo que las revistas, los periódicos, las publicaciones comienzan a ser eliminadas por la tecnología. Y la tendencia está, y el reto es tener las dos cosas, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos y creemos que todavía tenemos un público importante para la edición impresa, porque esta calidad, esta lectura se hace muy bien en el papel,
pero también hemos incursionado en el tema digital y lo hemos hecho desde hace algún tiempo. Empezamos primero a poner toda la revista, digamos, unos pocos artículos de la revista como una especie de vitrina, pero a raíz de la pandemia, como no se pudo imprimir la revista por 3 ediciones seguidas, pusimos toda la revista al público y abrimos las páginas y tuvimos un éxito que no esperábamos. Fue una cosa muy positiva. Es bien aceptado. Y desde ahí no podíamos dar retro. Entonces nos hemos visto en un proceso bien acelerado de mejorar la página web, las redes sociales, en fin. Pero tampoco puedes poner una vez al mes y olvidarte. Entonces eso nos ha obligado a generar contenido permanente. Actualizar todo el tiempo. Entonces ahora ya no somos una revista mensual, sino que somos un diario cultural. Estamos generando material cultural todo el tiempo y además está, por supuesto, la edición impresa en digital. Okay. Pablo, el arte culinario, la gastronomía, ¿qué ha ocurrido en estos años? ¿Cómo leer la comida, los restaurantes, en fin, en estas 4 décadas? Bueno, cuando viajaba yo por el Ecuador en los años 80, parte importante de las crónicas de viaje era la comida, era parte de la cultura de cada pueblo. Y lo importante es que lo característico es que era un Ecuador más tradicional y no tan integrado. Entonces tú tenías, por ejemplo, la cocina manabita en Manabí, cocina esmeraldeña en Esmeraldas, la lojana en Loja, y habían estado así durante 200 años. Por eso eran tan características. Al irse integrando cada vez más del Ecuador, tú sales, cruzas la calle y comes comida manabita en 3 sitios además. Entonces, yo diría que lo que cambió fue que la integración hizo más bien que se pierda un poco. Pero tú ibas a estos sitios y eran lo que decíamos habitualmente, los agachaditos, sitios más bien modestos, en fin. Ahora ya tenemos restaurantes y tenemos esta cosa gourmet y la fusión, en fin. Tú dices acá en Quito. En general en el país hay sitios que tienen más presencia. Bueno, en Quito, en Guayaquil, algo en Manta, en Cuenca, sí. En Manabí, en Manta, sí, claro. Sí, en Manta y todo. Pero yo hice un libro de comida nacional, viajé por todo el Ecuador. Eso no era para la revista Diners, pero ahí sí viajé por todo el Ecuador. Y todavía la idea era recoger las recetas que quedaban de una larga tradición. Pero lo que empezó con la fusión pasó algo interesante, porque también eso sí era, no, tampoco era para la revista, era para una revista chilena, hacía restaurantes en Quito. Esto es una infidencia. Sí, claro. Y me dicen que no salga de aquí. Me dicen, ¿cuál es lo más característico de la cocina quiteña? Le digo, la cocina peruana. ¿Cómo? Le digo, porque los principales restaurantes de Quito, estamos hablando de principios de los años 2000, tenían chefs peruanos, porque eso fue la gran promoción que hizo la cocina peruana a nivel internacional. ¿Cómo sería de importante que llegó a copar toda la cocina? Sin duda. Ahora, fue muy importante también porque ellos empezaron con la fusión y con la búsqueda, el Acurio, el famoso chef peruano, Gastón Acurio, de ir a buscar Iba a los agachaditos. A los agachaditos, y de ahí a iba las reclutando gente y desarrollando habilidades. Iba perfeccionando las recetas. Eso fue una buena influencia para la cocina ecuatoriana. Sin duda. ¿Qué pasaba? ¿Cómo leer, Pajarito, lo que ocurría con la literatura, con los escritores? ¿Se fueron quedando frente a generaciones anteriores? ¿Se produjo una innovación, una nueva presencia? ¿Qué pasó? Claro, yo creo que la generación de los 30 marcó muchísimo. Un rezago de esa generación escribió en la revista Diners el caso de Jorge Enrique Adum, de Raúl Andrade, de Nicolás Kirchmann, de Alejandro Carrión. Y después se produjo una nueva ola, una nueva explosión, un boom criollo de jóvenes, ¿no? De gente más joven que venían de especialmente mujeres. Después. Primero hubo la generación que ha producido obras tan importantes como las de Javier Vázquez, la generación de Raúl Pérez, de Iván Ewes, de Eliezer Cárdenas en Cuenca, sí,
de Velasco Mackenzie en Guayaquil. Entonces, la revista también ha reflejado esa, digamos así, evolución de la literatura que en la última parte desemboca en la gran producción de las mujeres, las mujeres ahora, tanto en la novela, en el cuento, la poesía. Hay esa explosión que ha causado un revuelo no solo aquí, sino también en Europa. Mónica, más allá de esta referencia de la adolescencia, de la edad del burro, eso hace pensar que como ocurre con nosotros cuando éramos jóvenes o con nuestros hijos o nietos, que son irreverentes, que son rebeldes, que cuestionan, en fin, los chicos, como ocurre en esas edades. El país, ¿cómo es en este periodo, atendiendo esta condición de estar en la adolescencia? Sí, creo que es un país que no se ve a sí mismo desde lo social. Pero tiene identidad, tiene personalidad, tiene carácter. Es una identidad que viene de ida y vuelta. Somos una sociedad de movimiento, una sociedad que del campo pasó a la ciudad y de la ciudad al exterior. Y todavía tenemos muchísimas relaciones y redes. Somos la comadre, el vecino, exacto, ese tipo de relaciones todavía persiste y es una sociedad que, a diferencia de lo que pensábamos, así no, con la migración las familias se cortan, se separan y todo, una académica ecuatoriana que estudia el fenómeno y está fuera del país, dice no, la sociedad ecuatoriana se mantiene unida, o sea, la familia ecuatoriana se mantiene unida, no importa que estés afuera, pero siempre hay lazos. Siempre hay lazos y además alguien está afuera y sirve de cabeza de lanza para que el resto vaya migrando. Y también hay el proceso de regreso. Ahora, lo que sí, ¿por qué edad del burro? Porque creo que nos hace falta reflexionar qué es lo que vamos a hacer al futuro. Te decía, son 4 décadas, entonces sí tenemos que sentarnos a pensar, peor aún en esta ola de violencia en la que estamos, qué es lo que queremos como sociedad. Y sin inversión social y sin mejorar la educación no lo vamos a lograr. Esto, Pablo, es apasionante porque es definir quiénes somos y cuál es un poco el destino y el trayecto por el que vamos a caminar. Y entonces uno dice, tenemos estas referencias o comportamientos más bien, que es siempre echarle la culpa al otro. El otro es el responsable, el de al frente. Ese es un comportamiento. Y la otra cosa es que queremos que alguien nos dé haciendo las cosas. Echamos la culpa al gobierno, el presidente, el legislador, el alcalde, en fin, la autoridad. Esa tiene que resolverme. Y yo no me preocupo de la vereda de la casa. Bueno, sí, eso... Esa es una forma de ser, ¿no? Esa es una forma de ser y una forma de ser que ha sido agudizada precisamente por los movimientos populistas. El populismo es el que ha exacerbado eso. El populismo busca quién es el culpable. El culpable es la oligarquía, el imperialismo yanqui, el que sea, los banqueros, los medios de comunicación, you name it, como dicen los gringos, sí. Todos. Pero al exacerbar eso, divides entre pueblo, que es el caudillo y los que estén con él, y todos los demás son adversarios. Y además, este caudillo, para mantenerse en el poder, tiene que dar cosas, tiene que hacer dádivas. Ahora, no es solo el presidente de la República. Eso funciona, si vamos a los caciques provinciales y cantonales, claro. Así funciona. Y si vamos más atrás, es el modelo de la hacienda. Bueno, pero es la herencia española, pues, Pablo, que queríamos que el rey nos resuelva desde allá las cosas que ocurrían acá. Claro, pero era la hacienda aquí. La hacienda. Era el patrón de la hacienda, era el que solucionaba, el que hacía el camino, el que te daba en las navidades la lana, ¿me entiendes? El que organizaba todo. Pero los caciques vienen de antes. No, la palabra cacique viene de antes. Sí, pero era el cacique. Es el jefe, ¿no? ¿Verdad? El jefe. Pero quedó en el lenguaje político ecuatoriano, el cacique es el que manda en su localidad o en su provincia. Y el caudillo es el que ya nos manda a todos. A todos, ya. Pajarito, y este mundo del arte, este mundo de la cultura, de los pintores, de los poetas, en fin, no es fácil. No es fácil porque... Hay temas de egos, hay temas de envidias, hay dificultades. El ego siempre está presente. Yo digo que así como nos damos un luchazo para la limpieza, debíamos darnos un luchazo diario para la humildad.
pero pocas gentes se dan ese duchazo, Sí. y entonces el ego es una cuestión gravitante. Y por eso el manejo, trato con los artistas, con los escritores, es un poco De con pinzas, pinzas. claro, hermano. Porque se pican porque no están. Y se pican porque están. Porque están y está mal escrito. Claro, porque le han puesto una foto que no era la mejor. Claro, Está muy claro. corto, porque está Sí. muy largo. Y claro, en esta edición no pueden, o sea, no puede ser una edición con Todito. 1000 nombres, nada más. O sea, están, porque justo ayer que tuvimos consejo editorial discutíamos de que sí, no está Perdón, ¿y todo el pasaste el mundo examen? ¿Y nombrado. pasaste el examen en el consejo? Pasé. Sí. Sí, pero claro, decíamos, de pronto hay alguien que no fue nombrado, etcétera. Hubo todo un esfuerzo para tratar de nombrar por épocas a los más importantes, pero no se puede hacer una revista con la enumeración de nombres, claro, porque era más bien el recorrido de lo que nos ha sucedido en estas 4 décadas. Momentos complicados, Pajarito. Muchos. El más complicado sucedió cuando entramos a esa cosa esotérica que se llama Internet. Ahí sí, Fermi. Es para mí un campo absolutamente desconocido. Ayer que teníamos la reunión, hablaban de unas cosas que se llama APP, GAP, no sé qué. Yo como mudo oía sin entender absolutamente nada. Como nuestro padre Atahualpa en Cajamarca, con la Biblia, no tenía idea. Es que yo confundo el Waze con el YouTube. Wi-Fi, Para mí todo. todo es lo mismo, no tengo diferencia. Entonces, obviamente eso causó que yo me separara de la dirección de la revista y Juanita, que entiende todo de todo, se hiciera cargo, asumiera esa dirección, porque yo soy incapaz, reconozco mis limitaciones enormes, sobre todo en este campo de la tecnología. Juanita, y este tema que pone el Pájaro me parece fundamental, porque ya has mencionado algo en el transcurso del diálogo, pero los desafíos en la tecnología. Porque hay que llegar con otro lenguaje, pues. A ver, Andy, esto es como todo lo demás. El pajarito se asustó más de la cuenta. Yo tampoco sé, pero sé quién sabe. Y sabemos lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Y lo que se hizo básicamente es que el doctor Egas buscó una persona que nos guió, se contrató una consultora internacional, porque todos sabíamos un poco lo que hay que hacer, pero hay un rato en donde tú tienes que entender la lógica. Entonces, por ejemplo, si es que estamos ahorita en el país, hay un tema de la ola de violencia y hay una noticia coyuntural, es difícil que te lean la revista Diners en las redes sociales. Entonces, tú no puedes entrar a contar que se publicó ayer un libro, no. Pero tenemos unos artículos históricos de qué pasaba el levantamiento indígena, un análisis, o tenemos un artículo puntual sobre los grupos de chicos y los tatuajes de los niños Y entonces, ella nos enseñó cómo te subes a la conversación, es decir, cómo con lo que tienes, que tenemos 44 años de material, vas generando un interés desde tu propio medio y vas aportando en esa conversación. Nos daba los ejemplos de cómo se hace, por ejemplo, cuando se murió la reina de Inglaterra, cómo manejó la BBC, cómo vas subiendo las noticias para tener un hilo. Es decir, en definitiva, es una tecnología, es un aprendizaje como cualquier aprendizaje, en donde vas aprendiendo cómo incorporar estos nuevos elementos. Entonces, no es lo mismo hacer una nota para el Facebook que para el Twitter, que para el Instagram. Tienes que saber a qué público te estás dirigiendo. La agenda cultural se hace una agenda para los jóvenes, se hace una agenda para los... Entonces, este aprendizaje hace 2 cosas. Primero, contratar a la gente correcta para esta nueva etapa. Entonces, los chicos son editores digitales. Claro. ¿Y a ti te ha costado trabajo eso o no? No, porque como sí tengo experiencia de periódico, también digital, o sea, yo siempre a mí me encanta el Internet, no me gustan las redes sociales, no estoy en redes sociales, pero me encanta el Internet porque sí, como soy súper curiosa, me ha abierto, digamos, el mundo. Estando aquí uno puede consultar, puede leer la BBC, puede leer el New York Times, etcétera. Entonces, lo que sí es súper importante es que con el Internet uno puede
convertirse, como dice Juanita, en un diario cultural. Entonces tú tienes esto, que es lo impreso, claro, una vez al mes, etcétera. Pero diariamente tienes ¿qué? Agenda, tienes la presentación del libro, ya no hay que esperar un mes para decir que... No. Esta noche se presenta, se hace la cobertura, se hace un video y entonces estamos subidos en la conversación, que eso es importante. Y como siempre la gente dice, no, es que los jóvenes no leen, la gente no lee. No, es mentira. La gente sí lee. Si está interesada en ver... Cosas poquitas, chiquitas. 114 caracteres. No. Ya el gran ensayo, la gran obra. No es así. No, la gente sí lee. La gente sí lee. Entonces, lo que tienes que saber también hacer es presentar, o sea, tratar las temáticas de interés y tratar también lo que no quieren escuchar. Porque tampoco nos vamos a poner entonces a hablar solamente de las tendencias en tal o cual cosa. No, también de poner el dedo ahí y lo decir, que le interesa a la gente. Ajá. A ver, como sociedad, tenemos problemas en una de las portadas yo veía, o sea, en uno de los artículos, obesidad. Toda esta cosa tecnológica también. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos levantamos a coger el celular, o sea, y a estar en esta cuestión de las noticias, etcétera, de qué pasa, de estar viéndolos así. Muchos jóvenes, ¿no? Sí, se pasan. Se pasan en eso. Y lo otro es también inteligencia artificial. ¿Cuál es el desafío? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Vamos a comer? ¿No vamos a comer? O sea, es todo un cóctel, pero lo importante es saber también tener la mente clara y decir, bueno, vamos a escribir de tal o cual cosa, esto está pasando, hagamos un bonito artículo, un chévere artículo que la gente lo lea. El Internet que dijo Mónica al principio de esta respuesta, sin duda es un instrumento maravilloso, pero ya para un escritor... Claro, yo soy del Paleolítico temprano. Yo era de la máquina de escribir, que sonaban las teclas y los tipos se daban contra el papel, me gustaba. Cuando pasamos a una cosa que se llamaba la computadora, en silencio, con una pantalla adelante, yo renuncié a mi cargo en el diario Hoy porque dije, así yo no escribo, yo necesito que suene, yo necesito un papel. Entonces siempre he tenido esa lucha con la tecnología que no he podido superar. Soy torpe para entender pero reconozco que es una herramienta maravillosa para el conocimiento. Ahora, lo que pasa es que te pones a escribir, estás en la computadora, estás enlazado en Internet y te sale un anuncio de algo. Bueno, y te distraes. Pero al mismo tiempo, cuando tú estás escribiendo, si antes necesitabas un dato, tenías que irte a la biblioteca a consultar. Ahora haces un clic y te sale ahí toda la información. Entonces es un elemento maravilloso que bien usado es absolutamente mágico, ¿no? Disciplina especial, porque si no te comienzas a meter a ver esa descripción o esa fecha y te queda. Si no te sale una chica guapa, por cierto. Eso te pasa, por lo que veo. Está escribiendo y le sale el anuncio y va al clic. Vamos a ir a la pausa, hay que cortar esta conversación del momento y enseguida volvemos con la tercera parte de Hora 25. Nos quedamos, Pablo, en el segmento anterior respecto a los avances de la tecnología, lo que ocurre con el Internet, las redes sociales. Pero nosotros en nuestro tiempo llegábamos a la casa y prendíamos la televisión. Había una televisión en el cuarto. Y había que tener la paciencia para levantarse a mover la perilla. Y las antenas. Y las antenas para tener la buena señal. Estarle buscando la señal, claro. Sí. Bueno, yo me crié en Manta. En Manta no había, además, cuando yo era niño no había todavía televisión. Y era el único radio que uno oía, era digamos, en onda corta, era la HCJB. El cambio ha sido impresionante. Pero también el mismo García Márquez decía, bueno, él decía muchas cosas para todos los públicos, en eso era generoso con los periodistas. O sea, ¿cómo le voy a responder lo mismo a todos los periodistas? No me vuelven a... Y les iba cambiando fantasiosamente. ¿Cuáles son los 5 libros que se va a llevar a una isla? Cada periodista se llevaba 5 libros. Se llevaba una biblioteca. Libros distintos. Entonces... decía que si él hubiera tenido, él sí se integró a la computadora, hubiera tenido la computadora, hubiera escrito unas 4 novelas más. Porque también en la época del papel, yo me acuerdo, ponía los papeles en el piso de la sala,
recortaba y la edición era con scotch. Entonces terminabas, una hoja tenía este largo, la otra hoja dos chiquitos, y tenías que ir armando. Todo eso se arregla ahora en la computadora. Fue un avance impresionante. Pero en términos de información ya increíble. Pues entonces tú tienes abiertos, yo tengo suscripción al País, al New York Times y al Universo Guayaquil. Pues tengo los tres ahí abiertos siempre. Ahora, eso también es una tentación, como decíamos, porque el rato en que se pone un poco áspero el asunto, vas y que queda a ver qué pasa en Madrid, me interesa más. Bonita, vamos a ir en la última ronda de las conversaciones. Para ti, ¿qué ha sido Mundo Diners? ¿Cómo evalúas el aporte de esta publicación, de esta revista en estos 44 años? A ver, Andy, la verdad es que es un registro. La revista Diners es un registro del país, de los cambios de la sociedad, de la cultura, y este es tanto de los personajes como de las formas nuevas en las que lees, las formas nuevas en las que escuchas la música, en fin, en la que haces el trabajo. Entonces, este registro, cuidar lo que nos ha permitido ahora con un archivo digital, porque digitalizamos todas las ediciones, es tener un referente súper claro, ver cómo iba pensando la gente a lo largo del tiempo y cómo iba evolucionando. Claro, entonces, es este referente, yo pienso que es un valor de la revista. Ese es el verdadero aporte, que es un espejo. Y eso es lo que esperamos, pues, seguir haciéndolo tanto en el impreso como en el digital. Mónica, esto que te decía al principio, que hay varias culturas, entonces, esto llena un espacio en un nicho, como dicen los de mercadeo. No son todas las culturas. Hay unas culturas populares, muy populares. Claro, pero en la revista se ha registrado eso. Sí, o sea, Pablo ha sido uno de los que, por ejemplo, ha viajado y ha retratado cosas populares también. Yo creo que no hay que pensar que la revista es elitista, primero. Y en la última etapa se ha cuidado muchísimo también de bajar el nivel del idioma, de tratar de llegar a mayor público posible. Es verdad que a veces los críticos literarios nos hablan en un lenguaje de estratosfera, pero se ha hecho un esfuerzo para bajarla. ¿Por qué? Porque se necesita también que todo el mundo acceda. Y a mí me parece que el gran desafío es este diario cultural en Internet. Claro. Todos los días estar subiendo información, todos los días saber qué vamos a hacer, la agenda, y luego dejar artículos mucho más profundos, siempre cuidando la calidad, sea en lo diario o sea en lo mensual, para el impreso. Entonces, a mí eso me parece fantástico, porque tienes las dos cosas y estás uniendo lo impreso, como nos decían, legacy media, ¿no verdad? Porque todo lo impreso es como ya el pasado. No, todavía no somos el pasado. El COVID, la pandemia, demostró que en muchos países lo que crecieron fueron la venta de libros. La gente quería leer. Bien. Estoy en casa, estoy encerrado, quiero leer. ¿No verdad? Y lo otro es lo digital, lo inmediato. O sea, anda, sal, hay esta agenda, estamos haciendo esto, y meterse en nuevas narrativas. Me gusta la novela de alguien, sí, pero qué chévere además que me entrevisten al escritor y me pongan un pequeño video y esté subido en la web de Diners. Sí, claro. Lindo, lindo, porque entonces es un acercamiento, ¿no verdad? Estamos más cerca y escuchamos a la persona que escribió esas palabras que nos gustaron leer y que nos llevaron a otro mundo. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Cuál ha sido el aporte de la revista Diners? ¿Para qué ha servido la revista Diners? Yo creo que la revista nace con pasión y proyecta esa pasión al lector. Proyecta en los más diversos aspectos que toca. Y entonces el lector se va identificando, o va conociendo, o va viajando, o va comiendo con la revista. Me parece que el gran elemento unificador es el de la pasión, tanto desde el punto de vista editorial, cuanto desde el punto de vista de los creadores, de los escritores, de los fotógrafos, que hacen las cosas con verdadero ahínco, no para salir del paso. Entonces, creo yo que la revista ha durado tanto porque ha sabido transmitir esa pasión y contagiar de esa pasión a los lectores. Esto me parece
fundamental. ¿Por qué ha durado tanto la revista? ¿Por qué ha durado tanto? Esa es la pregunta del millón. Esa es, ¿no? Entre otras cosas porque es una revista que que se distribuye a los socios diners. Entonces, hay allí ya que usaste nicho, un buen nicho, muy buen nicho. Sí. Pero claro, el tarjetaviente puede decir no quiero la revista, por supuesto, está en todo su derecho. Yo creo que la revista, la primera parte, como decía, es porque respondió a ese momento, a ese auge cultural, político, de conocimiento del país, del arte, de la cocina, de todo. Entonces ahí íbamos... Ese era el momento de la revista. En la cresta de la ola. Sí. Ahí no había que preguntarse nada, es en la cresta. Cuando empezaron los problemas, que ustedes han hablado bastante, los problemas para todos, cuando hubo el cambio a la cuestión digital, al Internet, creo que la revista ha sabido adaptarse a la nueva situación. De hecho, hemos estado hablando aquí mucho de la revista digital, y en la medida en que te adaptes tecnológicamente, pero también que vayas adaptando tus contenidos, tu lenguaje, tu forma de ver, pues vas a tener siempre un público. Y entender al país, a la sociedad, a quienes... Porque no es solo eso, sino que así como en la primera fase la revista fue creando su público, porque eso también es importante, vas creando tu público. Ahora también tienes que ir creando el público y ampliando el público para este nuevo tipo de revista que refleja un nuevo tipo de sociedad, lo que estamos viviendo. Juanita, contigo terminamos. Una referencia final, por favor. Bueno, sí, invitar a todos a que nos conozcan. La revista tiene una gran cantidad de material gratuito, que eso también es importante que el público sepa. Es revista www.revistamundodiners.com. Hay una gran cantidad de material gratuito. La agenda cultural, de hecho, está para todos. Y eso va a permitir un acercamiento. Y, por supuesto, si les gustamos, se suscriban. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Los invitamos para que nos acompañen el próximo día domingo. Hoy hemos abierto un paréntesis. Normalmente hablamos de política, de economía, de seguridad, de los temas de coyuntura. Hoy hemos tenido la posibilidad de hablar de temas sin duda fundamentales. Un aliento para el espíritu. Gracias por atendernos. Felicidades, Ecuador.